Recién terminan con gracia. Así es. Comencemos la parte nuestra entonces. La clase anterior habíamos llegado a la diapositiva 05, digamos, habíamos llegado a la 07, pero volvamos a la 05 para hacer un pequeño recordatorio. Toda la unidad temática esta que estamos tratando, que hemos comenzado a tratar la semana pasada, va a versar sobre el aprovechamiento por el ser humano del hierro a través de diversas formas. Inicialmente hemos empezado a hablar de que el hierro es un elemento químico que en la naturaleza aparece combinado de diversas maneras, en forma de óxidos, particularmente en forma de óxidos, hidróxidos, carbonatos y otras formas químicas. Dentro de esos, dentro de los óxidos, habíamos visto que aparece como un óxido ferroso, la hematita, que es un mineral, o sea, lo contiene en gran cantidad o en cantidades importantes, y la magnetita también. En los hidróxidos aparece generalmente combinado con moléculas de agua, y en carbonatos generalmente se llama siderita digamos, el mineral más importante, que es un carbonato de hierro. Ahora, en la Argentina, casi todas las minas importantes de hierro, que no son muchas, generalmente son y aprovechables, digamos, para obtener hierro a partir de del mineral que tiene la mina, generalmente son óxidos de hierro. Por ejemplo, Sapla, Sierra Grande, y otras manifestaciones. En Catamarca también existe hematita. Bueno, una vez que se conoce, digamos, un yacimiento, se abre un yacimiento de mineral de hierro, lógicamente hay que procesarlo a ese hierro, que está combinado de diversas maneras, con diferentes elementos, a los efectos de ir purificándolo para finalmente lograr un hierro que, aunque no esté totalmente puro, pero sí nos va a permitir hacer las combinaciones pertinentes. Unas fotografías, el 07 también, en mineral magnetita. Profe, Sí. no sé si fui el único, pero creo que se cortó en la última parte cuando estuvo explicando. Sí, profe, se cortó todo. ¿Dónde se cortó? Yo creo que no ¿Qué estaba hablando? explicando usted. Bueno, lo que estaba explicando era que en Argentina, creo que ahí se habrá cortado, no sé. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, ahí se escucha bien. Sí, En la Argentina, generalmente los yacimientos, que no son muchos, los más importantes que pueden llegar a ser, y han sido, de hecho, en algún momento, o están siendo explotados, generalmente están conformados de mineral, de óxidos minerales, como por ejemplo la hematita. Por ejemplo, en Sapla, en Jujuy, en Río Negro es Sierra Grande, que fue cerrada aproximadamente en el año 90,
pero son dos manifestaciones de, digamos, en la geografía argentina que en determinado momento han sido utilizados o están siendo utilizados para obtener hierro de minerales. Hay otras provincias que también tienen minerales, como Mendoza, Catamarca, etcétera, pero a veces en menor cantidad. Ese mineral de hierro obtenido necesariamente tiene que ser purificado de alguna manera para poder ser utilizado como hierro. Ese hierro que va a ser utilizado en forma industrial generalmente tiene algunas impurezas en pequeña medida, pero evidentemente hay que hacer 2 o 3 labores de purificación a partir del mineral inicial, que generalmente las leyes no son muy altas, las leyes mineral. Cuando hablo de leyes es el porcentaje de hierro dentro de un contexto másico mayor del mineral, ¿no? Posteriormente vimos allí unas fotografías de matitas, o sea, 2 trozos de matitas en el 06. En el 07 vimos magnetita, o sea, otra fotografía. Y después, evidentemente, vamos ahora a entrar, sí, en la temática de hoy. Ese mineral previamente separaba algo de ganga, o sea, la ganga es otras sustancias minerales que permiten al extraerlo que vayamos empezando a purificar, dejándolo más solo al hierro, pero siempre combinado como óxido. Ese mineral en el cual se le ha extraído ganga, o sea, se le ha extraído parte de la masa ya del mineral inicial, la parte útil del mineral generalmente suele ser tratado en hornos. Generalmente esos hornos para el tratamiento previo del mineral de hierro generalmente se denominan altos hornos. Ese alto horno, generalmente alto horno porque son hornos no tubulares, pero simil tubulares, generalmente son verticales los hornos. Tiene una forma relativamente extraña en algunos momentos tiene un diámetro mayor, otro diámetro menor. Son cilindros o son troncocono en última instancia. Y generalmente allí en esos altos hornos se procesan materiales básicos, que sería el mineral de hierro al cual ya se le ha extraído algo de ganga, carbón de hierro, carbón mineral, que es coque, en forma de coque, y generalmente como un tercer componente dentro de las reacciones que van a suceder en el alto horno, se utiliza caliza o algún mineral que provea carbonato de calcio. Generalmente se utiliza la caliza para disminuir las temperaturas de fusión dentro del horno. Ese proceso, como dije hace un momento, se realiza en un alto horno. Tenemos mineral de hierro, que ya ha sido algo purificado. El coque, me imagino que saben lo que es el coque. Generalmente el coque es un combustible que puede surgir de diversos orígenes, ¿no? O puede surgir de carbón mineral, de río Turbio, por ejemplo, o puede surgir por destilación, sería allí, una destilación de carbón mineral, o puede surgir como un componente más de la destilación adecuadamente, digamos, dirigida de petróleo. Generalmente son las destilaciones estas de carbón mineral suceden
a temperaturas entre 500 y 1000 grados. Generalmente se trabaja sin aire o con muy poco aire, cuestión de que no entre totalmente en combustión el carbón. Y finalmente, el producto que sale generalmente tiene un 90-95% de carbono, o sea que es bastante rico en carbono. Y como les dije, se consigue de dos formas, que es del carbón mineral, por destilación de carbón mineral, o por destilación de petróleo. En el craqueo del petróleo surgen formas sólidas, que sería el coque de petróleo. El coque se quema para calentar, o sea, lógicamente tiene una gran cantidad de carbono. Ese carbono se quema para calentar el horno, inicialmente. Al arder el coque libera monóxido de carbono, oxígeno, que se combina con los óxidos de hierro del mineral de hierro y lo reduce a hierro metálico. O sea que en última instancia el alto horno es una máquina de reducción a hierro metálico, de óxidos. La ecuación, hay varias ecuaciones que gobiernan el sistema en el interior del alto horno, que ya lo vamos a ver a continuación, cuál es el esquema de un alto horno. Pero la ecuación más importante, quizás, o fundamental en el alto horno, es esta que les transcribo acá, ¿cierto? O sea, hierro 2, oxígeno 3, que se combina con 3 moléculas de monóxido de carbono, que es producido por el coque en su combustión incompleta, y da como resultado anhídrido carbónico en forma de gas y hierro metálico. Bueno, esta es una de las fórmulas, quizás la más importante, para saber que tenemos un mineral que es un óxido con impureza, lógicamente. Lo atacamos con temperatura y con gas, monóxido de carbono producido por el coque, y finalmente se produce la reducción del óxido de hierro a hierro cero. Pasemos a la otra, al otro slide. La caliza, como dije hace un momento, se emplea como fuente adicional de monóxido de carbono y como sustancia fundente, o sea, que ayuda a disminuir las temperaturas a las cuales el mineral de hierro se funde para lograr el hierro metálico. La caliza se combina con la sílice. Generalmente el mineral tiene sílice porque está impurificado, la que no se funde a temperatura del horno para formar silicato de calcio de menor punto de fusión. O sea que ese menor punto de fusión es aprovechado económicamente para no gastar tanto combustible, tanto coque, como para elevar tanto la temperatura para lograr la fusión del hierro. Sin la caliza se formaría silicato de hierro, inclusive porque el hierro se combinaría con silicio, con lo que se perdería en forma de silicato de hierro metálico, que lo necesitamos cero, ¿cierto? Hierro cero. El silicato de calcio y otras impurezas forman una escoria que flota sobre el metal fundido en la parte inferior del horno. O sea, cuando suceden muchas reacciones químicas provenientes del uso de caliza, con el silicato presente en el mineral de hierro, molido, generalmente con otras impurezas forman una escoria que flota sobre el metal fundido. O sea, el metal se funde y la escoria queda sobrenadando, digamos, pero ambas cosas en la parte inferior del horno, que entonces podemos extraer la escoria
por una salida del horno y más abajo el metal fundido, ya bastante más, digamos, refinado, también lo podemos sacar del horno. El arrabio producido en hornos tiene la siguiente composición aproximada. O sea que el arrabio, ese material de hierro que en este momento lo estamos refinando se denomina arrabio. El arrabio es el producto de un alto horno. No significa que el arrabio lo vamos a poder utilizar a posteriori para hacer objetos de hierro o hacer acero o hacer fundiciones. Vamos a necesitar después otros tratamientos, después de que salga el alto horno, para posibilitar que el hierro se convierta en acero o fundición. La composición de un alto horno común, digamos, ¿no? Porque varía según qué alto horno tengamos, o sea, de acuerdo a los modelos, pero en general se logra un porcentaje de hierro del arrabio del 92%, o sea que está impurificado en un 8% en este caso. Generalmente hay un 3 o 4% de carbono, hay un entre 0,5 y 3% de silicio todavía, 0,25% a 2,50% de manganeso, 0,04 a 2% de fósforo y generalmente partículas de azufre, que también existen en los minerales. Es decir, que no se puede conseguir en estado puro el hierro. Aún todavía no, le falta todavía un proceso de purificación para recién poder ser entregado a la industria para hacer acero o fundición. El arrabio es un producto de un alto horno que va a ser la materia prima para una purificación posterior. ¿Está bien? Vamos avanzando de a poquito. Tenemos un mineral al cual le hemos extraído la ganga, o sea que ya lo hemos purificado algo, el mineral, al hierro. O sea, hemos logrado una sustancia que tiene más porcentaje que la ley inicial de mineral, porque le hemos extraído la ganga. Eso lo vimos la semana pasada. Y en el alto horno, estos procesos de combustión que hacen que el hierro se reduzca, vamos a lograr un material que tiene va a estar conformado por mucho más hierro, hasta un 92%, pero todavía va a tener impurezas que la vamos a tener que sacar en algún momento para llegar al acero o a la fundición que generalmente es la que usamos nosotros. ¿Está bien? Por ahora estamos produciendo lo que se denomina arrabio, que es un paso previo a la obtención de acero y o fundición. Pasemos al 10. Hay un esquema de alto horno y equipo accesorio. Fíjense ustedes que el alto horno es el que está coloreado de anaranjado, tiene varios metros de altura. Por arriba, o sea, es un troncocono. Fíjense que en realidad no es un troncocono, son 2 o 3 troncoconos. El troncocono más grande, el que están viendo ustedes. Hay un troncocono arriba que está con la base invertida, que es por donde se alimenta el alto horno, de cantidades sucesivas en capas de coque y mineral de hierro. Coque y mineral de hierro. Coque y mineral de hierro. ¿Está bien? Va bajando el mineral de hierro, va aumentando la temperatura hacia abajo, y va a llegar un momento que el mineral de hierro, que prácticamente ha entrado a temperaturas relativamente bajas en la parte superior del alto horno, va a fundir
y va a salir por el costado, y va a poder ser utilizado, que se llama ahí, ustedes ahí dicen caldera de colada. O sea, van a ir a unos vagones totalmente cerrados, con refractario inclusive por dentro, donde el hierro es llevado a un proceso posterior, que es el proceso para fabricar acero o fabricar fundición. Acá el arrabio es hierro fundido, porque se funde, ¿cierto? Pero después tenemos que, para lograr una fundición adecuada para fabricación de objetos, evidentemente tenemos que purificar ese hierro fundido que se denomina arrabio. Por encima del arrabio flota, como dije hace un momento, la escoria. O sea, todos los productos químicos que devienen de la, digamos que, de la combinación del carbonato de calcio, de la caliza, o el carbonato de calcio y magnesio como dolomita, etcétera, etcétera, con impurezas del mineral de hierro, particularmente sílice, que son extraídos por otro lado, que se denomina escoria, que está a la derecha de su dibujo. ¿Qué otra cosa podemos identificar acá? A la derecha del alto horno, ustedes van a ver un edificio con diferentes contenedores, que son las diferentes materias primas que son llevadas por el elevador de Cangilón hacia arriba. Ese es digamos, ese elevador de Cangilón llega hasta la parte superior del alto horno, y ahí en la parte superior es alimentado el alto horno en la medida que decida los ingenieros. Por ese elevador a Cangilones pueden subir mineral de hierro, coque, caliza, etcétera, depende de las formulaciones que tengan. Y de ahí es alimentado uno por uno hacia abajo para formar las diferentes capas que van a ir descendiendo y aumentando su temperatura. Generalmente, como ustedes se darán cuenta, o se habrán dado cuenta en su momento, yo hablé de que el coque primero entraba en ignición, pero prácticamente sin aire, y producía monóxido de carbono, que a su vez se transformaba en dióxido de carbono cuando se combinaba con el óxido de hierro, para liberarlo al hierro en última instancia. O sea que esos gases que se producen en el alto horno salen por la parte superior. Por eso ahí van a encontrar ustedes chimeneas hacia arriba. Son chimeneas donde sale todo, particularmente el dióxido de carbono, porque se trata que el monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono para aumentar la eficiencia del alto horno. Ahora, ese gas que sale por arriba generalmente es aire y dióxido de carbono, particularmente. Sale a una temperatura relativamente alta, porque acá se ha estado procesando cosas alrededor de 1000 grados, más de 1000 grados. Entonces, todo lo que está a la izquierda de su dibujo es una instalación en la cual se utiliza ese gas producido por el alto horno para ponerlo en contacto con aire nuevo que va a ser insuflado por la parte de abajo del alto horno, que va para servir a la combustión. Entonces, con eso logran una economía de disminuyendo la temperatura del gas que está saliendo por arriba. O sea, la temperatura del gas que emite el alto horno. Bien. El aire, ahí dice abajo, dice chorro de aire caliente, es el aire caliente que se calienta en esas estufas de aire caliente que están a la izquierda, que son torres que generalmente están constituidas de material cerámico con
con pasaje en contracorriente de el gas residual de alto horno y el aire puro nuevo. ¿Está bien? Entonces, el gas residual de alto horno pierde su temperatura, pierde su calor en última instancia, baja su temperatura y le entrega el calor al aire que se calienta y con eso se logra esa economía de procesamiento, para recién ser inyectado al alto horno por la parte de abajo para proveer a la combustión, para seguir proveyendo la combustión, que es una combustión continua en última instancia. Bien, vayamos al punto 11. El punto 11, si ustedes lo analizan, es un dibujo, un corte, digamos, vertical y transversal, longitudinalmente hablando, de un alto horno. La parte donde se alimenta al combustible coque y también al mineral de hierro y a la caliza, se llama tragante, está en la parte externa, arriba. Generalmente tienen el tragante tiene alimentación de tal forma de alimentar al alto horno en dos etapas, o sea, primero se alimenta a una zona superior del alto horno, digamos, se abre la alimentación, cae en un compartimento superior a este que están viendo ustedes, se cierra el tragante superior para que no se pierda por ahí gases, y se abre un segundo tragante, que es el que están viendo ustedes, para recién alimentar al horno. Ahí dice altura de carga, generalmente la altura de carga del horno llega hasta ese punto. Fíjense ustedes que ahí estamos hablando de 20 y pico de metros de altura de horno. El horno en sí tiene una parte troncocónica que se llama cuba. Posteriormente está el vientre, o sea que llega al punto máximo, de diámetro máximo, un poco más abajo. Después está el estalage, que empieza con un tronco cónico al revés, un tronco cono al revés. Después hay una introducción de aire por el costado. Y está el crisol. El crisol es donde es un recipiente en la parte de abajo del alto horno, donde se recibe el arrabio y la escoria, que generalmente, al ser menos densa que el arrabio, generalmente se separa el arrabio en dos partes. O sea, la parte de arriba es escoria que se empieza a extraer por un costado, y por lo debajo del crisol sale el arrabio por la parte inferior. El aire que dice allí, que pueden leer ustedes, digamos, entre el crisol y el estalage, es la introducción del aire, la inyección de aire que es necesario para mantener vivo, digamos, la combustión del coque adentro del alto horno. A la derecha hay temperaturas que ustedes podrán ver. Comienza con una temperatura arriba de 250 grados, de 150 grados, y en la medida que vayamos bajando, la temperatura va aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Que los gases que van subiendo van calentando el material, que va bajando el material en contracorriente. Tenemos 400 grados, después a 12 metros de altura tenemos 700 grados, a 1350 grados el punto 6, que es el vientre,
el punto 3, que es pasado el etalaje, prácticamente un poquito por encima del insuflado de aire, estamos en 1550 grados, 1800 grados, o sea, estamos por encima de la temperatura de fusión de hierro. Pero evidentemente nosotros necesitamos tener una seguridad de que tenemos temperaturas por encima de la temperatura de fusión del hierro, a la presión de una atmósfera, para asegurarnos de que todo el hierro se convierta en líquido. Finalmente, la colada de la escoria se verifica, fíjense ustedes, el crisol inclusive llega hasta 2000 grados, la colada, la separación a 2000 grados, se separa la escoria por un lado y por otro lado el arrabio, que inmediatamente empieza a bajar su temperatura. Pero ese arrabio, sin dejar de bajar mucho su temperatura, directamente son conducidos a unos, generalmente son vagones de tren, acondicionados, que son vagones metálicos, acondicionados con material refractario en su interior para evitar la pérdida de calor, para llevarlo directamente a la acería, digamos, para hacer acero. O sea que lo que ustedes han estado viendo acá a la derecha es una curva de temperatura aproximada de el material que va en descenso, desde su alimentación en el tragante hasta que es traído por abajo en el crisol. Lógicamente, si lo consideramos el gas que produce ese aumento de temperatura, el gas va subiendo, ¿está bien? O sea, va subiendo desde que entró en ignición abajo hasta que sale por arriba, por un costado del tragante, con temperaturas que para el caso 150 grados es alto la temperatura que sale a la atmósfera. Entonces, esos 150 grados que salen por arriba el gas es conducido a esos intercambiadores de calor cerámicos, los ponemos en contacto con el aire que vamos a utilizar en la combustión, el nuevo aire que vamos a utilizar en la combustión, en un proceso continuo, y entonces entregue ese calor remanente, el equivalente de 150 grados, hasta la temperatura ambiente. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Profe, Sí. tengo una pregunta. ¿Qué es lo que es el crisol? El crisol es ustedes tienen que haber, probablemente ustedes han utilizado crisoles en muflas, en química. ¿Lo han usado o no? Que son materiales de porcelana. Son recipientes. El crisol es un recipiente, o sea, cumple la misma función que este crisol. O sea, es un recipiente que sus paredes y su fondo aguantan la temperatura máxima que vamos a lograr en este alto horno. ¿Está bien? O sea, no se van a fundir. Generalmente los crisoles generalmente son metálicos externamente, pero recubiertos de un material cerámico, que generalmente se denomina refractario, que aguanta las temperaturas máximas de trabajo en el alto horno. Es más, el alto horno completo está recubierto por refractarios de diversa calidad. No es lo mismo el refractario que va a ser utilizado en la parte de arriba del horno, que un refractario que digamos que tiene relativamente poca temperatura. El refractario también, acuérdense ustedes, que aísla a la pérdida de calor al medio ambiente, lo aísla el horno. No es lo mismo ese cerámico o ese cerámico refractario que el cerámico refractario que generalmente se utiliza en los crisoles. El crisol es donde se recepciona el material fundido, en última instancia. ¿Está contestada la pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno,
Continuemos esto y hagamos un pequeño descanso acá. Reacciones de alto horno. Fíjense ustedes, yo te había dicho que la principal reacción es la que está arriba. 3, hierro 2, oxígeno 3, o sea, el óxido de hierro que se combina con el monóxido de carbono del coque. Se produce una reacción intermedia en la cual el monóxido se transforma en dióxido. Aparece el carbonato de calcio, que es la caliza, que se convierte en óxido de calcio, que es calviva, la calviva, y monóxido, el dióxido de carbono. El primer producto de hierro, que es hierro 3, oxígeno 4, que es la tercera ecuación, se combina nuevamente con monóxido de carbono, da el óxido ferroso y más dióxido de carbono. Hay reacciones en las cuales el carbono del coque reacciona con el dióxido de carbono para dar nuevamente monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono se combina con el óxido ferroso y da hierro 0 y dióxido de carbono. O sea que todas esas reacciones, incluida la de más abajo también, se producen dentro de la longitud del alto horno en la medida que el material va descendiendo y el gas va subiendo. Este tema lo vemos muy someramente, casi someramente nosotros en conocimientos materiales, pero es para saber de dónde viene solamente el mineral, de dónde viene el hierro que utilizamos un metalurgista o un siderurgista. Pero evidentemente esto, las reacciones de alto horno, implica, para conocerlas bien, que el estudio tiene que ser mucho más compenetrado que lo que ustedes van a realizar acá. ¿Está bien? Esto es solamente para darles una idea de cómo funciona un alto horno. Fíjense ustedes ahí, en el alto horno, estamos hablando en el punto medio del alto horno en 500 grados, más abajo 1200, etcétera, etcétera, para abajo. No surge mucho más de en función de este esquema o de este slide respecto a los anteriores. O sea, para hacerles ver que adentro el que trabaja en siderurgia, el ingeniero que trabaja en siderurgia, tiene que conocer perfectamente el funcionamiento del alto horno a los efectos de sacarle la mayor eficiencia posible. Bien. Acá, en este punto, les pido que hagamos un pequeño descanso de 5 minutos. Son las 21:18. A las 21:23 volvemos. ¿Les parece? Digamos, en la mitad de la clase, a los efectos de poder recomponer un poquito el tema de la voz, ya que uno tiene que hablar constantemente. Bueno, vayamos al slide 13. Fíjense ustedes, allí hay un vagón ferroviario que tiene una forma especial, cilíndrica y troncocónica en sus puntas. Generalmente está es de chapa muy gruesa, de acero y revestido con material refractario. Esos son los transportes que se utilizan para el arrabio, que generalmente sale por el alto horno, por la salida del alto horno, que está atrás. Observen ustedes que ahí atrás
se nota una zona que aparentemente algo está bajando, de que es el arrabio. El arrabio en estado líquido. A continuación, vamos a hacer un pequeño repaso y un avance hacia lo que viene. Fíjense ustedes, ¿qué dice el esquema de fabricación de acero? Hay mineral de hierro molido, ahí dice dolomita o puede ser carbonato de calcio. Generalmente la dolomita es un carbonato de calcio y magnesio, pero también puede ser carbonato de calcio solo, caliza, y carbón de coque. Esas tres materias primas son alimentadas por el tragante superior al alto horno en forma sucesiva, ¿no? O sea, se le pone carbón de coque primero, después carbón de, digamos, mineral de hierro, dolomita, etcétera, en capas. Se producen las reacciones pertinentes que ya hemos visto y surge de la parte de abajo escoria por un lado y por otro lado el arrabio. O sea, luego de producirse la fusión de mineral de hierro. Sí. ¿Por qué está conformada la escoria? Bueno, es como le dije hace un rato, o sea, la escoria son todas las impurezas que generalmente, yo les hablé solamente de silicio, pero hay varias impurezas que se combinan. La caliza, que es carbonato de calcio, pero también puede ser dolomito, o sea, carbonato de calcio y magnesio, o sea, magnesio y calcio, se combina con las impurezas que contiene el mineral de hierro. Uno de ellos es el silicio, pero puede ser fósforo, hay varias impurezas que ya lo vamos a ver. Ya inicialmente lo vimos algo de eso, hablamos de las impurezas. Se combinan y producen silicatos que tienen menor densidad que el hierro y por lo tanto flotan por encima del arrabio, que sería ya el mineral de hierro bastante purificado, pero que todavía le falta purificación para llegar a cero. Lógicamente acá no figura en este esquema, pero sí figura en los anteriores, que se extrae directamente la escoria, se extrae y se usa para otras cosas. El arrabio, ahí dice el acero, está mal, el arrabio es transportado en un contenedor torpedo, se denominan contenedores torpedo, ese contenedor que tiene la parte central cilíndrica y dos troncoconos en las puntas, y es llevado a alta temperatura a otra planta de procesamiento en la cual el arrabio es purificado para obtener acero. Generalmente, por ejemplo, en esa etapa, generalmente se reduce el contenido de carbón, porque generalmente el arrabio tiene un contenido de carbón relativamente alto, utilizando oxígeno. Ya lo vamos a ver a continuación. Acá este es un esquema nada más. Una vez que el arrabio es purificado en ese horno, que también se denomina horno, con diversas notaciones, ¿no? O sea, tal vez hay varios. Va a otra etapa donde se le incorporan al hierro, aunque sea impurificado, pero el hierro ya muy puro, bastante puro, otros elementos de aleación que nosotros queremos introducirle para lograr el producto final. Entonces hay otros hornos que se denominan horno de aleación, en la cual podemos introducir, ya agregar a ese hierro que ya está bastante purificado,
de elementos de aleación que nosotros queramos que figuren en su estructura. De allí, de ahí ya sale ya el hierro aliado, aún a temperatura muy elevada, a temperatura líquido, se cuela en coladas continuas donde salen diversas formas de rolos o de cintas o de la colada continua. Y también la forma como se conforman los lingotes de hierro. Generalmente esos lingotes son tratados nuevamente para, utilizando características propias del hierro, que ustedes saben que existe, de maleabilidad y ductilidad, para lograr, mediante laminación, etcétera, planchas de acero. Todo ese proceso donde dice oxígeno 2 hacia abajo, prácticamente el hierro ya está convirtiéndose en acero o en otros productos que nosotros queramos lograr, como puede ser fundiciones, con mayor cantidad de carbono. O sea, en la medida que tengamos más o menos carbono, vamos a tener una cosa, acero o fundiciones, en última instancia. Que la fundición en última instancia también suele denominarse como acero de alto carbono. También es conocido en algunos países. Bueno, este esquema es preludio de algo que vamos a ver a continuación. Fabricación de acero. Voy leyendo y comentando. El acero se elabora fundamentalmente transformando el hierro fundido en forma de arrabio en un material que más purificado que el arrabio. El arrabio se convierte en acero mediante la extracción de cantidades sobrantes de carbono, silicio, manganeso y otras impurezas nocivas que contiene. O sea, el arrabio en sí contiene mucho carbono para nuestro gusto, mucho silicio, mucho manganeso, mucho fósforo, mucho azufre y otras impurezas más. Al extraerle esas impurezas hasta un valor menor de lo que dice allí, se convierte el arrabio en un horno, digamos, siguiente, en una etapa siguiente, en acero. El carbono y las otras impurezas, mediante altas temperaturas, se combinan con el oxígeno de un modo más enérgico que con el hierro y pueden extraerse con pérdidas insignificantes de hierro. O sea que generalmente los hornos mediante los cuales se logra la conversión de arrabio en acero manejan el tema de insuflar oxígeno a altísimas temperaturas, a muy altas temperaturas, para que extraerle el carbono de más y las otras impurezas en forma de óxidos. El carbono del arrabio, al reaccionar con el oxígeno, se transforma en monóxido de carbono, que se volatiliza. Otras impurezas se transforman en óxidos, como el óxido de silicio, el óxido de manganeso, el óxido de fósforo, que tiene una densidad menor que la del metal líquido fundido, la del metal fundido, y por lo tanto flotan formando la escoria. O sea, es una segunda escoria esta, porque cada proceso, cada etapa, va uno purificando y extrayendo escorias, dejándola de lado para tener el material de hierro cada vez más puro. Para la transformación del arrabio a acero se utilizan dos métodos generales. Uno, que es el más típico, usando convertidores. Son hornos convertidores. O usando hornos que no se denominan convertidores, pero son también hornos, en última instancia, hornos especiales. Veamos algo de hornos convertidores. Ese es un convertidor
el que figura en 16, el formato, fíjense ustedes a la derecha cómo está conformado, tiene una forma rara y abajo pueden observar ustedes que hay unas comunicaciones verticales que lo ven a la izquierda, son basculantes, basculan, en algún momento en la posición vertical y en otro momento están en posición horizontal, sí. Desde que empezó a hablar de los convertidores, profe, se lo dejó de escuchar hasta recién. Bien, este es un modelo de convertidor en la slide 16. Este convertidor está en posición vertical, pero también puede irse a una posición horizontal porque es basculante, mediante una estructura, mediante un engranaje que están mostrados acá a la izquierda. Generalmente tiene ese formato, el convertidor, está recubierto, son metálicos en el exterior, pero recubiertos de refractario en el interior, y abajo, en la base del convertidor, así como está dispuesto, hay unas conexiones, unas vinculaciones desde el exterior al interior, por donde pueden circular quizás gases, o ya lo vamos a ver. ¿Está bien? O sea que nosotros le podemos insuflar aire u oxígeno desde el exterior hacia el interior, lo soplamos por abajo del convertidor. Continuemos. Convertidores son recipientes de acero revestidos con material refractario. En su fondo hay conexiones, toberas, por donde se suministra aire u oxígeno, depende, o aire enriquecido en oxígeno, a presión a la masa fundida, oxidando el carbono y otras impurezas. Cuando ese aire se pone en contacto con el arrabio que contiene carbono, va a producir dióxido de carbono que se va a ir a la atmósfera. O cuando ese aire, digamos, muy enriquecido en oxígeno, se topa, digamos, choca contra fósforo o silicio, los va a oxidar, se van a formar óxido de silicio, óxido de fósforo, etcétera, que generalmente tienen una densidad menor que el hierro y flotan como escoria. El convertidor se carga en posición horizontal, o sea, la posición que hemos visto nosotros es vertical, se carga en posición horizontal, se agrega el arrabio fundido, por eso tiene esa forma extraña como para la entrada del arrabio fundido, y luego el soplado se pone vertical y se realiza el soplado. Generalmente, la incorporación de materia prima, o sea que sería el arrabio, solamente entre un quinto o un tercio del volumen del cilindro. O sea que está bastante aliviado ese convertidor. Recuerden ustedes que un convertidor que el material está a altísima temperatura porque está en forma líquida, y le tenemos que insuflar aire de abajo que va a burbujear el aire para salir hacia afuera. Y va a realizar allí las reacciones de oxidación pertinentes. El calor necesario se produce por la oxidación de las impurezas del arrabio, ya que todas las reacciones de oxidación generalmente son exotérmicas. Existen dos tipos de convertidores que generalmente se elige uno u otro en función de la composición del arrabio. Y acá más o menos digo cuáles son ellos. Convertidor que tiene revestimientos refractarios ácidos,
el procedimiento Bessemer, generalmente usado para rabios con cantidad mínima de fósforo y azufre. Esas cantidades, 007, 006. Y está el convertidor con recubrimiento básico, que realmente es otro procedimiento Thomas. Son muy típicos, esto muy, digamos, de hace mucho tiempo que están siendo usados, usado para rabios con mayor abundancia de fósforo hasta el 2,5%. El recubrimiento es básico porque el fósforo ataca generalmente a algún tipo de recubrimiento, por eso los recubrimientos cerámicos refractarios tienen que corresponderse, tienen que ser inmunes al ataque de los materiales que configuran el arrabio, en última instancia. Veamos el procedimiento Bessemer. El convertidor Bessemer está revestido, tiene el formato de ese inicial que habíamos visto, pero está revestido de refractarios de silicio. Generalmente son refractarios que contienen óxido de silicio en una cantidad bastante elevada, 94,5%, no menos de eso. Y arena, la arena generalmente se utiliza para la unión entre ladrillo refractario y ladrillo refractario, arena cuarzosa, el cuarzo, el cuarzo es óxido de silicio también, lo que suele fundirse a 1710 grados. Fíjense ustedes, 1710 grados, ustedes recuerdan la temperatura de fusión del hierro puro, ¿está bien? O sea que estamos en estado líquido. Este revestimiento no es corroído por escoria de carácter ácido, este convertidor solo trata rabios al silicio, como dije hace un momento. El aire que entra en la masa fundida suministra oxígeno que interactúa con el hierro para formar óxido ferroso. No solamente óxido ferroso, sino óxido con las impurezas y óxido de carbono, lógicamente, como dióxido de carbono. Por consiguiente, las impurezas comienzan a oxidarse por dos caminos: por el oxígeno del aire que pasa a través del metal fundido y por el óxido ferroso que se forma y disuelve en el metal fundido. Durante la inyección de aire a través del metal se diferencian tres periodos característicos. Hay un periodo inicial en cual la oxidación del hierro, silicio, manganeso y la formación de la escoria. El carbono presente se quema, lo que produce una descarburización del arrabio. Y finalmente la desoxidación o la desoxidación-carburación de todo el conjunto. El proceso Bessemer ácido no permite eliminar el fósforo ni el azufre contenido en el arrabio, lo que hace que si nosotros queremos un acero que tenga menos fósforo y menos azufre, tendremos que hacer una etapa posterior en la cual tenemos que traer el fósforo y el azufre. El arrabio tratado, según el procedimiento Bessemer, debe tener bajo porcentaje de fósforo y azufre, porque si no, tenemos necesariamente que disponer otro horno más de otro tipo en el cual saquemos el fósforo y el azufre, que se acuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos de que traía diferentes problemáticas, eso lo van a ver en la primera parte de la unidad temática al acero conseguido. Fragilización, etcétera, etcétera. Bien, es el procedimiento Bessemer muy típico, muy tradicional, digamos. Los periodos Bessemer, esos tres que vimos anteriormente, ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle. Oxidación y formación de escoria, se coloca el convertidor horizontalmente y se llena al 20% de capacidad con fundición, o sea, con arrabio. El convertidor vuelve a su posición normal y se inyecta, o sea, vertical, y se inyecta aire a presión. El oxígeno del aire oxida el hierro, al silicio y al manganeso que se encuentran en la fase fundida y los transforma en óxidos. O sea, a todos transforma en óxidos, incluido el hierro, que el hierro lo queremos
lo queremos hierro cero, ¿eh? Por eso que después vienen las otras dos etapas. Descarburación, el oxígeno comienza a oxidar el carbono, que está en exceso, y recarburación, quemándose el carbono, el oxígeno llegaría a oxidar totalmente el hierro, dejándolo inservible. A este punto se corta la insuflación de aire, se inclina el convertidor y se añade la masa líquida, una aleación de hierro, carbono y manganeso para eliminar, por un lado, disminuir un poco la temperatura y frenando la oxidación del hierro anterior que hemos hablado. Porque realmente nosotros necesitamos al hierro, que realmente lo que queremos hacer es extraerle las impurezas. Por eso se denomina recarburación. Fíjense la composición aproximada de la radio para usar el proceso Bessemer. El carbono está representado entre 3 y 4%, o sea, lo tenemos que bajar, quizás a menos del 2%. El silicio, 1,5 al 2,5%. El manganeso, del 1 al 2%. El silicio generalmente tiene que ser para el procesador Bessemer, generalmente es deseable tenerlo al silicio en menos de 0,05% y el fósforo en menos de 0,08%. Composición aproximada de la radio para usar el proceso Bessemer. Continuemos. Vayamos al otro procedimiento, Thomas. El procedimiento Thomas, similar, digamos, en formato al convertidor que vimos inicialmente, con los mismos movimientos también de basculación. El convertidor está revestido de material refractario básico, ladrillo magnesita en paredes y fondo con mezcla de brea, de carbono mineral y dolomita. O sea, hay un cambio de refractario. Como fundente en el procedimiento Thomas, para formación de escoria se usa cal viva, óxido de calcio. Saben ustedes que el óxido de calcio proviene de la caliza, o sea, del carbonato de calcio, que mediante temperatura, calor, entrega de calor, se forma óxido de calcio, cal viva y ¿cómo se llama? Y dióxido de carbono. Con un contenido mínimo, los óxidos ácidos de silicio, ácido de sílice y alúmina, o sea, óxido de aluminio y silicio. Esto surge de la necesidad de tratar fundiciones con alto contenido de fósforo, desde menos ferrosas, que son bastante comunes en la corteza terrestre, desde menos ferrosas. La mena es una terminología minera que generalmente los yacimientos, por ejemplo, en este caso de hierro, son conocidas como menas, las menas ferrosas, que son bastante comunes, y particularmente acá en Argentina, como le dije yo, que podrían ser las menas ferrosas como Zapla o Jujuy o Río Negro, en la parte sur del Río Negro, pasando las grutas, que se llama Sierra Grande, en última instancia. Esto y en otras provincias más, pero en menor cantidad. También el contenido de silicio debe ser muy bajo, como dijimos hace rato, menos de 0,5%, para evitar el uso excesivo de fundente neutralizador. El proceso en un convertidor Thomas se inicia cargando primero el convertidor con la cal, después se vierte el hierro fundido sobre la cal, se inicia la inyección de aire y se gira el convertidor a la posición vertical, que generalmente se habla de que está soplando el convertidor, porque salen expelidos gases por la parte superior del convertidor cuando está actuando el aire que está combinando con el oxígeno del aire está combinando con está oxidando los diferentes materiales.
¿Qué sucede en el procedimiento Thomas? Es la oxidación del hierro. Primero se oxida el hierro a óxido de hierro, óxido ferroso. El óxido ferroso se disuelve en el metal y oxida al silicio en manganeso, en óxidos también, mientras la escoria es ácida. Al aumentar la temperatura, la cal, lógicamente es un proceso exotérmico, entonces aumenta la temperatura, la cal se funde y pasa a integrar la escoria, presentando una reacción cada vez más básica, o sea, la cal vuelve básica a la escoria. El carbono se va oxidando y hacia el final de su eliminación comienza la oxidación de fósforo, fijándose en la escoria básica, el fósforo. Y así lo eliminamos. La composición aproximada de la radio para usar el proceso, este es el Bessemer. Si analizamos de para atrás, ustedes vean en el periodo Bessemer, en la 19, dice carbono 3 a 4, el silicio 1,5 al 2,5, manganeso 1 al 2, silicio menos de 0,05, fósforo menos de 0,08. Vayamos ahora al Thomas. Acá yo me he equivocado donde dice el proceso Bessemer, que tiene que decir proceso Thomas. Fíjese, carbono 3 o 4, silicio menos de 0,5, manganeso 1 al 5, silicio menos 0,08 y fósforo, el Thomas puede ser utilizado para fósforo, acepta más fósforo, 1,7 al 2,2%. ¿Está bien? Por eso es que en función de qué mineral de hierro tengamos o qué arrabio tengamos, vamos a tener que optar uno por otro. Disculpe, realmente. Sí. El silicio figura 2 veces. Sí. ¿Y qué? Ah, perdón, no, es azufre. Vayamos al anterior. ¿El de arriba o el de abajo? Vayamos al anterior. Acá también figura 2. Es deseable, fíjense, dejen de lado el azufre. Es deseable, generalmente el silicio, generalmente que se utiliza para el arrabio, generalmente contiene 1,5 al 2,5%, o sea que hay que sacarlo el silicio de alguna manera. Es deseable que el silicio esté por debajo de 0,05%. Eso, recuerdan ustedes la primera clase que vimos de esto. Vayamos al otro ahora. Acá, generalmente, fíjense que es medio parecido al caso anterior. En el procedimiento Thomas. Tenemos el silicio, 0,05%, y generalmente el silicio es deseable que esté por debajo de 0,08%. ¿Está bien? Es 5 o 6 veces menos que lo que generalmente aparece en el arrabio que se utiliza en el proceso Thomas. Entonces el procedimiento Thomas generalmente trabaja sobre el fósforo para sacarlo. ¿Está bien? Digamos en las oxidaciones. Ahora, el silicio en ambos casos está sobrepasando la cantidad para el acero. Entonces hay que hacer un procedimiento posterior en el cual se extrae esa cantidad de silicio excesivo que tiene. Ahora bien, parte de ese silicio ya en este procedimiento Thomas y también el procedimiento Bessemer es oxidado, pero no en la cantidad suficiente. ¿Está bien? Por eso que aparece la cantidad que generalmente aparece para procesar y la cantidad deseable que tendría que ser que 0,08, que es la parte de abajo. Vuelvo ahora al azufre.
El azufre todavía no lo he tocado, acá lo vamos a tocar a posteriori, el azufre. Porque el azufre también es una impureza que no figura acá, porque es de menor importancia porcentual, pero también trae aparejado una problemática a posteriori de los aceros. Lo vamos a ver a posteriori. Convertidores BSM toma, fíjense, esta es la posición vertical, la parte, digamos, horizontal y vertical. Se carga horizontal, procesa, o sea, se insufla aire verticalmente y luego nuevamente se vuelve basculante al punto horizontal para descargar el material que ya ahora ya podemos estar empezando a hablar casi de acero en este momento. Fundido. Hay muchos procedimientos de obtención de acero. En el punto 23 dice hornos Siemens Martin, pequeños convertidores para acero colado, proceso LD, proceso rotor y caldo, proceso de hornos eléctricos, hornos Herold, hornos de inducción, hornos para refrigeración por vacío, hornos para refrigeración bajo escorias electroconductores, etc. Nosotros no vamos a ver estas cosas porque no da el tiempo y conocimiento de material. Lo único que nosotros queremos prácticamente todo lo que hace a la siderurgia respecto a la conversión de minerales en metales, no lo estudiamos en esta materia, solamente vemos un pantallazo que es lo que hemos visto ahora y nada más, porque tendríamos que verlo en una materia mucho más larga, en el cual tendríamos que ver, por ejemplo, obtención de plomo, obtención de cualquiera de los metales, que también es muy importante, y generalmente los ingenieros de proceso generalmente lo tienen que manejar para que pase desde la parte mineral a la parte de material refinado, en última instancia. Entonces nosotros lo único que lo dejamos como enunciado, pero no lo estudiamos esto. Todos estos son importantes en su momento para cada caso en particular. Bien. 21:57. Hemos terminado el pantallazo que hemos dado de fabricación de acero. Sí. Ahora el ingeniero Gracia lo puso en campus a la segunda parte de estructura cristalina. ¿Lo tienen ustedes? Sí, profe. Bueno, entonces vayamos a la segunda parte porque nos queda todavía 15 minutos. Y vamos a comenzar en estos próximos 15 minutos, 15 minutos, sí, 15 minutos, 20 minutos, vamos a comenzar a ver la temática aceros, inicialmente. O sea, lo que nos resta de esta unidad temática va a ser aceros, características de los aceros. Unidad temática 3, transformaciones cristalinas 1, parte 2 de 2. ¿Ya lo han encontrado? ¿Ya lo tienen listo? Ahí lo estoy descargando, profe. Ah, bien. Por favor, díganme. Y en eso que lo descargamos, profe, hay una pregunta que surgió en el módulo pasado con el ingeniero Gracia, Sí. que decía que estamos viendo los ensayos de dureza y, bueno, preguntamos cómo se había hecho para medir la dureza del diamante, si es el más duro, o era un valor teórico. No. Hay, o sea, hay una escala de dureza de materiales
que no recuerdo bien en este momento, o sea, no me llega a la memoria, pero creo que el talco es el material más blando, el talco, y el más Sí, duro. disculpe, ingeniero, es una escala muy conocida. Yo tampoco lo recuerdo ya, pero ese también se hace con otro diamante. Son como 10 niveles, digamos, que sería el diamante es el máximo exponente en dureza, en última instancia, en comparación, en relación a las otras durezas que son ¿No es la menores. escala de Moore, profe? ¿Cómo? ¿No es la Esa escala de es. Moore? Sí, puede ser. Lo que pasa, no me voy a jugar porque no me acuerdo en este momento, ¿eh? O sea que habría que entrar en la bibliografía. No lo tengo presente porque no es una cosa, generalmente se utiliza mucho en mineralogía, etcétera, ¿no? La escala esa, que determinan la dureza de los diferentes materiales. Y se ha determinado que el diamante, Hola, se ha determinado. Gabriel habla, profe. Con otro diamante se hace con la misma escala eso. ¿Cómo? Con otro diamante también, en la misma escala ese que nombró el alumno, creo que también da. Una cosa, ahí está hablando Ormeño. Ustedes, Ormeño, por favor, Gabriel, ¿por qué no buscas no para la determinación, sino más que para la determinación de dureza, que generalmente se utilizan diagramas, digamos, diamantes muy pequeños, que generalmente se denominan diamantes industriales, pero más que eso, es interesante saber la escala. La escala diferentes, para diferentes materiales de las diferentes durezas. Del material más blando que se considera. ¿Por qué no lo buscas en internet o en bibliografía y se los pasas a los chicos? ¿Puede ser? Bueno, Para yo que lo tengamos. paso al grupo, ingeniero. Listo, para que tengamos una sola visión de todos. En última instancia, todo es medio igualitario en ese aspecto. Ahora, hay una cosa que es de acotar. Hay sustancias nuevas que responden mucho a lo que hemos estado comenzando a ver, esos compuestos que hemos visto en la unidad temática anterior, que se asemejan mucho en dureza al diamante, ¿está bien? Porque a veces el diamante, inclusive el diamante, hay dos tipos de diamante, o sea, está el diamante que sale de las minas, de los yacimientos mineros, que generalmente se utiliza mucho en joyería, y hay diamantes industriales los cuales se logran con un proceso de alta temperatura y de altísima presión, que son los que generalmente se utilizan para las máquinas herramientas en última instancia. ¿Está bien? Pero hay otras sustancias que son muy duras y que se asemejan digamos que a veces lo pueden sustituir en función del uso, al diamante para trabajar, digamos, en la industria. Bien, ya bajó el otro, avancemos un poquito del otro, bajó el PowerPoint. Bien. Comenzamos. Lo primero que he puesto allí es un gráfico que ya lo conocemos, ustedes lo conocen, ya lo hemos visto 2 o 3 veces, un gráfico que habla de enfriamiento de hierro puro en el tiempo, desde su condición de líquido. ¿Qué observamos allí? Que hay diferentes etapas que se cumplen en el enfriamiento cuando cambia la pendiente, y que generalmente es entendido esas etapas horizontales como que el hierro cristaliza en BCC, FCC, BCC, y después hay un cuarto allí que no queremos meternos ahora, lo vamos a meter después, un cuarto estadio
que es cuando el hierro pierde o gana, depende cómo actuemos en función de si subimos o bajamos la temperatura, su condición magnética, de sustancia magnética, o sea que responde a los imanes. Lo vamos a ver a posteriori cuando veamos magnetismo. Ahora, no nos tenemos que, por ahora nos vamos a circunscribir a las 13 transformaciones, BCC inicial, FCC después, BCC después, a los 910 grados, que es lo que nos interesa en este momento para continuar trabajando en las próximas clases. Vayamos bueno, o sea que es una cosa que ustedes ya lo conocen a y que ahí inclusive se reconocía el hierro delta, el hierro gamma, el hierro alfa, etcétera, etcétera. Enfriamiento lento de solución líquida, recordemos algo. El hierro líquido puede contener en solución una importante cantidad de carbono. O sea que en solución líquida, el hierro admite una cantidad relativamente importante de carbono. ¿Está bien? Pero en solución líquida. Cuando se enfría, el hierro que contiene en solución carbono, al enfriarse y cristalizar, va a cristalizar siguiendo los lineamientos de BCC, FCC, BCC, etcétera, cuando va a ir bajando su temperatura, pero el carbono presente en el líquido se va a introducir en los intersticios de la red cristalográfica provista por el hierro. Es intersticial el carbono por la diferencia de diámetro o de radio atómico entre el carbono y el hierro. El que el carbono pueda entrar en los intersticios de la red cristalográfica del hierro nos habla de que nosotros podemos llegar mediante un proceso adecuado a introducir carbono en hierro. Eso va a distorsionar la red cristalográfica del hierro, lo que lo va a hacer en la medida que tengamos más o menos o más carbono, que en función de la cantidad de carbono que podamos introducirle al hierro en la estructura cristalográfica, vamos a lograr materiales menos o más duros. Mientras más carbono tengamos, va a ser más duro el material que vamos a lograr. Vamos a lograr diferentes características del material final. Este momento es dable acotarles a ustedes, muchachos, chicos, porque me parece que hay una chica por ahí también presente, que los diferentes temas, como hemos dicho con el ingeniero Gracia otras veces, los diferentes temas que estamos atacando están concatenados, están encadenados en cierta forma, unidad temática a unidad temática. Pueden a ustedes tocarles, no sé, cualquier unidad temática, no sé, la unidad temática 7, por ejemplo, que es fundiciones, y en un examen, pero podemos estar hablando también de unidad temática 1, porque están interrelacionadas. También, o sea que es importante que ustedes vayan llevando el estudio ordenadamente y en forma creciente o en forma creciente de complejidad, porque realmente así es como lo exige el conocimiento de la temática. O sea, son todos temas unidos entre sí. Bueno, por eso estoy hablando ahora en este momento, prácticamente no hablo mucho más yo, pero tampoco se lo he escrito, de que el carbono se introduce en la red cristalográfica del hierro en forma intersticial y no sustitucional, etcétera, etcétera. O sea que eso lo tienen que conocer bien antes. Ahora, si el enfriamiento es lento de esa solución líquida que tenemos de hierro-carbono, la mayor parte del carbono no se va a meter dentro de los intersticios porque va a poder entrar y salir
porque es lenta, dentro del proceso, dentro de los intersticios que le está dejando la estructura cristalográfica del hierro. El carbono que no se introduzca o que entre y salga de la estructura cristalográfica del hierro, al salir, al quedar afuera, va a ser reconocido como grafito, o sea, una forma alotrópica del carbono. Cuando eso suceda, significa que el proceso que hemos llevado a cabo de enfriamiento ha sido lo suficientemente lento para considerarlo casi un procedimiento estable frente a cambio de temperaturas. Y si nosotros tenemos que hacer, en función de experiencias de este tipo, para diferentes concentraciones de carbono y hierro, tenemos que hacer gráficos parecidos a los que hemos hecho en la unidad temática anterior. Vamos a conseguir un gráfico de la relación carbono-hierro que lo vamos a denominar gráfico estable. A diferencia de un gráfico similar que podemos lograr cuando nosotros la reducción o la extracción de calor la hacemos de forma más rápida. En ese caso se va a lograr otro gráfico de temperatura versus concentración, que vamos a hablar de gráficos metaestables, o sea, fuera de estabilidad. Bien, hemos hablado de enfriamiento lento. Vamos a hablar hoy, para terminar, enfriamiento rápido. Y posteriormente vamos a volver en enfriamiento lento la próxima clase. Si el enfriamiento es rápido, todo el carbono aparece como carburo, ya no aparece como grafito, o sea, aparece como carburo de hierro, que se denomina cementita. El carburo de hierro tiene una fórmula que puede asimilarse a una fórmula química de 3 átomos o 3 partes de hierro por una de carbono. Hierro 3, carbono. Se denomina cementita a nuestros efectos. Que no es una fórmula química, pero sí es una relación de carbono-hierro cuando el enfriamiento es rápido. El sistema obtenido es menos estable, es metaestable frente a cambio de temperatura. Un calentamiento prolongado tiene la posibilidad de un sistema más estable por descomposición física de la forma cementita. O sea, cuando nosotros calentamos prolongadamente ese sistema en el cual hemos logrado cementita, o sea, vuelvo a repetir, si yo trabajo rápidamente, logro cementita. O sea, la relación de hierro-carbono en hierro 3 carbono. Ahora, si nuevamente caliento, pero en forma prolongada, o sea, despacio, tiende a posibilitar un sistema más estable, o sea, pasamos al sistema estable por descomposición física de la forma cementita. La cementita puede descomponerse en hierro y carbono. El carbono en forma de grafito. O sea, podemos pasar al otro caso, cuando el enfriamiento es lento. Todo eso se verifica en estado sólido, por eso que le he puesto yo todo a merced de la difusión, pero en estado sólido. ¿Está bien? O sea, el fenómeno de difusión es muy importante, que lo tengan siempre en mente, que en estado sólido pueden moverse átomos, tanto átomos en forma relativa, o sea, tanto carbono en hierro como el hierro en carbono. ¿Ok? Generalmente puede casi considerarse que es carbono en hierro, pero en realidad es relativo. ¿Está bien? O sea, si yo introduzco un carbono en el hierro, también podríamos estar diciendo que
el hierro está aceptando un carbono en última instancia, o sea, se están moviendo en forma relativa en ambos sentidos. Y el 0,5 lo vemos ahora y volvemos después, es el diagrama hierro-carbono metaestable que vamos a estudiar a partir del martes que viene. Tenemos temperatura versus concentración. Lo único que les quiero decir acá, que este es un gráfico parcial. Todos los gráficos que hemos estudiado hasta ahora eran gráficos que iban de 0% a 100% en porcentaje. Este gráfico lo único que nos interesa es de 0% de carbono a 6.67% de carbono que está a la derecha. Esta parte, este universo de un gráfico mucho más grande que podría llegar a ser, es el universo que a nosotros nos permite trabajar con aceros y con fundiciones. Cuando un diagrama de hierro-carbono metaestable varía entre 0 y 6.67%, que está a la derecha, que es el porcentaje que representa la relación esta de carbono-hierro que forma la cementita en última instancia. Bueno, el martes que viene, si Dios quiere, nos comunicamos nuevamente, porque son las 22:16. Que pasen buena noche. Buenas noches.